Buenas tardes. A nombre del Departamento de Estudios Generales y de todas las personas que están involucradas para que esta actividad se lleve a cabo, les damos una calurosa bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta actividad dentro de nuestra Semana Estudios. De hecho, transmitimos desde la institución, desde la sala de maestros, y estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes. Una de las conferencias esta conferencia estará dedicada al siguiente tema: México y Sudamérica, una historia paralela desde las primeras décadas del siglo XX. En esta conferencia forma parte de un proyecto mucho más amplio que la maestra Ana Claudia Reynoso viene desarrollando en los últimos años, en el que está profundizando las relaciones entre México y el sur, entre México y Sudamérica, los procesos históricos, económicos, culturales y políticos. Descubrir que somos siempre en relación a una otredad. En esa otredad nos reconocemos y podemos distinguir nuestras diferencias. Entonces es un orgullo, es un honor estar con nosotros, que estés con nosotros, profesora Ana Claudia. La profesora Ana Claudia, brevemente, para darle inmediatamente la palabra, es licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. De hecho, la profesora viene al ITAM específicamente a dictar esta conferencia. Es también maestra en Historia del Arte peruano y universal por la Universidad Católica de Santa María. Es profesora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y bueno, ha trabajado temas de investigación. En concreto, imparte este curso en donde se reflexiona sobre la relación que hay en América Latina, en general el pensamiento mexicano y América Latina. Es un honor, es un gusto que estés con nosotros en plena pandemia, hacer este esfuerzo tan grande de venir a México. Nos da de verdad mucho gusto que estés con nosotros y no te interrumpo más porque estamos deseosos de entender esa relación de México con el resto del continente. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias al ITAM por esta hermosa invitación que de hecho ya la teníamos pendiente. Hemos realizado un intercambio el año pasado a través de un webinar y quedaron pendientes algunas cosas. Entonces lo que yo he querido hacer para esta segunda reunión es un poco continuar donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces voy a leer un poco, pero tienes razón cuando tú dices que el contenido de la charla que voy a dar son reflexiones que nacen de mi curso de América Latina Contemporánea, ¿no? Entonces, vamos para allá. Bien, México y Sudamérica, entonces, una historia paralela desde las primeras décadas del siglo XX. La transición del siglo XIX al siglo XX estuvo marcada en casi todo el continente latinoamericano por un proceso de pacificación, luego en intermitentes periodos de violencia caudillista y debates ideológico-políticos que caracterizaron la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Después de los procesos de independencia. Para el pensador peruano Francisco García Calderón, en su obra Perú Contemporáneo de 1907, el Perú había fallado en querer consolidar una base institucional cuando no había constituido una base económica ni administrativa. Es decir, se había querido crear un orden político antes que un orden administrativo. 50 años de guerras internas y cruentos conflictos fronterizos entre los estados latinoamericanos así lo evidenciaron. Las oligarquías latinoamericanas al poder. En la segunda mitad del siglo XIX se llevará a cabo la consolidación de los grupos oligárquicos en gran parte del continente. Según Marcello Carmagnani, este proceso se producirá entre las décadas de 1850 y 1880 para la gran parte de nuestro continente. Pero en algunos países este proceso fue más temprano. En el caso de Argentina, en las décadas de los presidentes liberales como Mitre, Avellaneda, Julio Argentino Roca, Sarmiento, etc. Y en México con el porfirismo. En las circunstancias del Perú, este predominio se hizo evidente de manera más tardía, cosa que yo voy a profundizar en un ratito.
Como sabemos, el modelo se caracterizó por implementar economías de enclave dependientes del capital extranjero basadas en la explotación de ciertos recursos, ¿no? Como minerales, en el caso de México, Ecuador, Perú, ganadería, en el caso de Argentina, Uruguay, etc. La principal fuente de riqueza de la oligarquía era la explotación agrícola en la hacienda. Para Marcos Reutemann, en América Latina no hubo revolución burguesa, dato que me parece muy importante. En su lugar asistimos a un proceso de reformas del Estado en función del tipo de incorporación de las oligarquías al proceso de división internacional de la producción, el trabajo y los mercados. Las reformas políticas que se fueron implementando en los diferentes estados latinoamericanos obedecieron entonces a esta propuesta de integración dependiente al mercado mundial. Para Fabián Eduardo Cislián, la consolidación de regímenes oligárquicos es la forma histórica producida y concretada en el ordenamiento societal de los regímenes oligárquicos. Es la forma histórica producida y concretada, bien, a efectos de su inserción dependiente dentro del sistema capitalista mundial. Los autores latinoamericanos no están de acuerdo en cuanto a los resultados de estos procesos. En este sentido, nos podemos plantear las siguientes interrogantes. Fueron beneficiosos ya que permitieron la modernización de América Latina a partir de la implementación de grandes obras de infraestructura, la incorporación de nuevas tecnologías a la actividad agropecuaria, la expansión urbana, etcétera. Es decir, estos procesos fueron beneficiosos, o más bien fueron procesos que dieron origen a una nueva forma de colonialismo contemporáneo disfrazado bajo las soberanías de estados nacionales, pero que no hicieron más que reemplazar un modelo de dependencia, o sea, colonial, por otro, ¿no? Eso es, digamos, los historiadores están ahí en discrepancia. Las respuestas completas no las tenemos, como todo lo que tiene que ver con la realidad social. En este sentido, creemos que tienen innumerables matices, los mismos que vamos a desarrollar. Razones del empoderamiento de las oligarquías. Es evidente que estos procesos señalados, líneas arriba, beneficiaron a los grupos que controlaban los recursos económicos. Gracias a ellos se potenció la dependencia económica a partir de la especialización de ciertos cultivos específicos por país. Se implementaron modalidades de trabajo campesino informales, subordinadas e inestables como el peonaje, por ejemplo, y se propició la apropiación de extensas áreas territoriales consideradas vacías. Por ejemplo, estas áreas vacías estaban en manos de comunidades indígenas, ¿no? ¿Para qué? Para la creación de un mercado de tierras, que era básicamente un requisito de las medidas liberales, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX. Estos procesos en muchos casos no estuvieron exentos de fuertes dosis de violencia. Por ejemplo, acá solamente quiero mencionar un par de cositas, ¿no?, como la llamada conquista del desierto para el caso argentino, ¿no?, durante los gobiernos de los presidentes Nicolás de Avellaneda, y Julio Argentino Roca, que primero fue, ¿no?, su vicepresidente y después él mismo encabezó esta llamada conquista del desierto, ¿no?, contra pueblos originarios como mapuches y tehuelches, o como la reclusión de poblaciones indígenas, fueguinos y patagones en zoológicos humanos en el Chile de fines del siglo XIX. Casos como estos hay un montón. Según el historiador argentino Felipe Piña, los teóricos de la modernización del país, en el caso argentino, proponían poblar el desierto que se suponía deshabitado. Estos violentos procesos convertirían a los hombres de Estado, ¿no?, en los impulsores de la modernización. En el aspecto político-institucional, los grupos oligárquicos conformaron partidos que tendieron a copar las estructuras de los estados. El poder era un objetivo en beneficio del grupo y asimismo era innegable que tenían un proyecto de país en función de sus intereses. Las oligarquías latinoamericanas liderarán a nivel local los procesos de modernización institucional en el marco de la revolución industrial y de las revoluciones liberales que se fueron desarrollando en el siglo XIX en el Viejo Mundo. Los procesos de consolidación de regímenes oligárquicos requerían la imposición de un orden sociopolítico para asegurar la consolidación del poder económico. Estos regímenes pretendieron construir desde arriba estados nacionales consolidados y modernos, promoviendo la creación de un orden político donde se debía controlar y reprimir a los sectores subordinados de la población, a los cuales pretendían tornar dóciles y gobernables. En este sentido, la histórica alianza entre oligarquía y militares, esta alianza es muy importante.
La histórica alianza entre oligarquía y militares conformarán verdaderos pactos de hierro a lo largo y ancho del continente americano. Es así que lograron fortalecer un orden económico administrativo. Frente a las pugnas intestinas de la primera mitad del siglo XIX, estos proyectos van a lograr generar un clima de cierto orden para garantizar la integración al mercado mundial. Bueno, y acá también pongo un poco que el garante de todo esto, en todo caso, también es la Iglesia Católica, ¿no? Voy a ir avanzando. Ciertamente el sueño oligárquico de construir un Estado nacional siempre se topó con múltiples dificultades, ya esbozadas en la conferencia anterior. Pero podemos decir que la heterogeneidad étnica y lo extenso y abrupto del territorio, de los territorios latinoamericanos, fueron barreras muchas veces insalvables. En este sentido, Lori Sanata afirma que el primer e ineludible paso de dichos estados sería el tratar de conocer el propio territorio y su población, para lo cual se llevaron a cabo los primeros censos nacionales para lograr recabar esta información demográfica que va a ser muy, muy valiosa. En el aspecto social, las oligarquías latinoamericanas desarrollaron una conciencia de su rol como administradores político-económicos de la sociedad. Esta procedía de la concepción señorial, jerárquica de la sociedad, caracterizada por relaciones de paternalismo y clientelismo frente a los grupos subalternos. Para Marcello Carmagnani, nuevamente, el sistema clientelar aparece por consiguiente como el mecanismo gracias al cual la oligarquía consigue extender su dominio sobre el entramado social en su conjunto, a escala local, regional y nacional. Voy a citar a un escritor, abogado y político argentino uruguayo de fines del siglo XIX, llamado Lucio López, en su obra La Gran Aldea de 1884. Él decía lo siguiente, abro comillas: nosotros somos la clase patricia de este pueblo. Nosotros representamos el buen sentido, la experiencia, la fortuna, la gente decente. La gente decente, ¿ya? En una palabra, fuera de nosotros es la canalla, la plebe, la canalla, ¿no? Ese término es sacado de la Revolución Francesa, ¿no? La canalla, la canalla. La plebe quien impera. Seamos nosotros la cabeza, que el pueblo sea nuestro brazo. Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Este tipo de interesantes aseveraciones, como la de este personaje, permite desarrollar una serie de observaciones. Para Waldo Ansaldi, bien, los patrones microsociales se proyectan a la escala macrosocial y definen el espacio mayor, es decir, el Estado. Nosotros en el Perú tenemos un dicho popular respecto a este ejercicio del poder oligárquico. El Estado era su chakra. Nosotros decimos eso. El Estado es su chakra, o sea, su fundo, ¿no? Bien, haciendo alusión a que así como manejaban sus latifundios, bien, y haciendas, así también copaban el Estado, los puestos del sector público. En este mismo tenor, Burga y Flores Galindo afirmaron lo siguiente, abro comillas: la pertenencia a la clase se definía además por el apellido, lazos de parentesco, cierto estilo de vida. En otras palabras, a lo que serían criterios estrictos de clase, se añadían otros de tipo estamental, como rezago y herencia de la colonia. Cierro cita. Finalmente, Silva Herzog afirma que el hacendado se sentía aristócrata perteneciente a una especie zoológica, y él usa ese término, ¿ya? Así que lo he querido reproducir tal cual porque me pareció interesantísimo, ¿no? Decirle especie zoológica, privilegiada, y tenía clara conciencia de su grandeza y de su poder. Él afirma lo siguiente, es un poco polémico lo que va a afirmar, pero lo voy a decir igual. Dice, no era culto, ni tenía, por supuesto, ideas generales sobre el mundo. Era católico por rutina o conveniencia y era porfirista convencido por ambas cosas. La búsqueda de cierta modernidad, México y Sudamérica, vamos a ver, el tránsito a cierta modernidad de sociedades de castas a sociedades de clases. Vamos a hablar ahora del México del porfiriato. No les voy a venir a hablar de Porfirio Díaz porque ustedes saben mejor que yo muchísimas cosas sobre Porfirio Díaz, solamente voy a señalar algunas cositas. Porfirio Díaz ejerció la presidencia de México en 9 ocasiones desde 1876. Luego de reelegirse en 1884 y en 1888, en 1890 logró eliminar la
de la Constitución toda restricción a la reelección. Ello le aseguró la continuidad para los periodos de 1892, 1896 y 1900. En 1903, el periodo presidencial se amplió a 6 años, por lo cual su último periodo se prolongaría de 1904 a 1910. El ascenso de Porfirio Díaz al poder de la mano de los liberales fue potencializado por la derrota de los conservadores y por las dificultades del régimen juarista precedente, ¿no? Para Javier Gacilliego, Benito Juárez había fracasado en su intento de establecer un sistema democrático ahí donde predominaba una sociedad tan poco educada, sin tradición democrática y sin las instituciones políticas pertinentes, es decir, sin una extendida clase media. Es un poco lo que estábamos diciendo al comienzo de la charla, ¿no? Díaz restableció relaciones con la Iglesia Católica y con sus devotos, después de una etapa marcada por la enemistad y la persecución bajo los anteriores gobiernos liberales, con medidas como la confiscación y venta de los bienes eclesiásticos. Don Porfirio, no derogó las leyes liberales anticlericales, simplemente dejó de aplicarlas. Por más que la Iglesia Católica le insistió que como muestra de buena voluntad, ¿verdad?, no va a estar ahí pues con esa especie de espada de Damocles, ¿no?, sobre ellos, pero Porfirio Díaz, ustedes saben que era muy hábil y simplemente no las derogó. Los procesos de consolidación de regímenes oligárquicos requerían la imposición de un orden sociopolítico para asegurar... perdón, me equivoqué. Me traspapelé, disculpen. Según Speckman Guerra, el régimen porfirista osciló entre la legalidad y la apariencia de legalidad. A ello favorecía el régimen electoral indirecto en las elecciones de representantes. Por ejemplo, en el cual los votantes votaban para elegir a los electores, quienes a su vez votaban para elegir a los representantes. El caso es que las votaciones federales solían ser una farsa, dice Speckman, ¿no? El día de la elección las urnas estaban desiertas y las papeletas no eran llenadas por los votantes. Eso ocurría en casi toda América Latina. En la segunda etapa del porfiriato, que para investigadores, como mencionaba Speckman Guerra, empieza en 1808, se puede observar un cambio de rumbo del régimen hacia un acentuado centralismo, personalismo y autoritarismo. Este cambio estuvo acompañado por una renovación de la cúpula del poder. Entran en escena hombres como Joaquín Baranda, Bernardo Reyes y los llamados científicos. Los científicos eran un grupo de propietarios y profesionales reunidos en torno a la Unión Liberal, creada por Manuel Romero Rubio, secretario de la Gobernación, para apoyar la reelección de Porfirio Díaz para el periodo del 92 al 96. Los científicos tendían hacia el conservadurismo, la oligarquía y la tecnocracia. Apoyaban sus argumentos en la teoría positivista, es decir, consideraban que el método científico debía aplicarse a la resolución de los problemas sociales para garantizar el progreso. También que el saber científico debía ser utilizado para mejorar la gestión estatal. Para Guadarrama, el positivismo fue cultivado en Latinoamérica como una filosofía optimista, llena de confianza en el hombre, en la capacidad creativa de su pensamiento, en la cultura, la educación, la ciencia, el progreso y el desarrollo industrial. Bien, este pensamiento, el positivismo, ofreció soporte teórico ideológico a los cambios que se querían llevar a cabo en el tránsito hacia la modernidad. En el resto de América Latina, bien, a fin de tener una mirada panorámica respecto al proceso que estamos trazando, es decir, la superación del estadio colonial, vamos a centrarnos en algunos ejemplos comparados entre México con algunas naciones de Sudamérica. En lo que respecta a los países del Cono Sur, en esta misma etapa marcada por el dominio oligárquico, Ecuador es uno de los casos más tempranos de consolidación del poder oligárquico. Después de una etapa caracterizada por luchas internas como todos nuestros países, a mediados del siglo XIX, Ecuador pasó a ser controlado por la poderosa oligarquía guayaquileña, cuyo ámbito productivo estaba en el cacao, que supo establecer alianzas con los grupos oligárquicos regionales. Según Jorge Núñez Sánchez, esto dio como resultado el surgimiento de clanes oligárquicos interregionales, o lo que él llama superclanes de incalculable poder económico.
El más importante de ellos se constituyó a mediados del siglo XIX por la doble alianza matrimonial del clan quiteño de Flores Gijón, ¿no? Hijo de un presidente ecuatoriano, con el clan guayaquileño de los Camán. Para este autor, a partir de 1880 y 1900, la oligarquía guayaquileña inició un tránsito histórico hacia su transformación cualitativa, una mutación de oligarquía terrateniente de rasgos feudales hacia oligarquía burguesa, más empresarial. Podemos concluir que este proceso sería extensivo para el resto de América Latina, es decir, terratenientes que fueron diversificando sus actividades económicas, complementando las actividades agroexportadoras con inversiones en otros rubros, ¿no? Minería, banca, industrias, etc. En Argentina, ahora vamos a Argentina. En Argentina, el Partido Autonomista, el PAN, un partido liberal conservador, detentará la preeminencia durante el periodo de 1874 a 1916. En realidad, todos van por ese rango temporal. Conocido en la historia argentina como régimen conservador o república oligárquica. La etapa iniciará con la presidencia de los ya mencionados Nicolás de Avellaneda, Julio Argentino Roca, ¿no? Los de la conquista del desierto, y terminará con el segundo gobierno de Roque Sáenz Peña y Victorino de la Plaza en 1916. Para Sanata, la transformación que vivió Argentina en aquella etapa tiene pocos paralelos en la historia, o acaso ninguno. Esto debido básicamente a dos factores. Número uno, su adhesión al capitalismo británico, y número dos, el inmenso volumen de inmigración europea. Eso es fundamental, porque prácticamente Argentina es uno de los países que más inmigración europea recibió. Para Sanata, esta inmigración, abro comillas, abro cita, le confirió a Argentina una elevada homogeneidad étnica y cultural, ausente en otras partes, y dada la civilización mayormente urbana que nació ahí, cierro cita. La prosperidad económica no se hizo esperar y eso le confirió a su élite una confianza y un sentido de liderazgo en toda la región latinoamericana, ¿no? Eso es evidente cuando uno visita Buenos Aires, ¿no? Ahora vamos a Brasil. Brasil es un caso muy interesante porque Brasil, en toda la primera etapa, digamos, en que nosotros íbamos consolidando repúblicas, Brasil era un imperio. Brasil le va diciendo adiós a la etapa imperial que caracterizó esta primera etapa de vida independiente, que va de 1822 a 1889, debido a que el emperador Pedro II, el segundo emperador de Brasil, no pudo mantener un régimen de estabilidad en medio de tensiones entre liberales, republicanos y conservadores esclavistas. De hecho, Brasil fue el último país de América Latina en abolir la esclavitud. En el momento en que Brasil abole la esclavitud, en 1888, tenía cerca de 2 millones de esclavos, o sea, un volumen increíblemente alto en comparación con el resto de América Latina. En 1889 el régimen imperial cayó, ¿no? Pedro II tuvo que salir del poder, y en medio de esta revolución que proclamó un sistema republicano, el cual se va a extender entre 1889 y 1930. Fíjate que coincide con la mayoría de estos periodos oligárquicos. Y este periodo va a ser conocido como la República Bella, ¿no? La República Vieja. Este nuevo régimen se apoyó en un pacto entre los grupos oligárquicos de las regiones más poderosas, que son Sao Paulo, ¿bien? Caracterizado por su producción masiva de café, y Minas Gerais, que se dedicaba al ganado vacuno y sus derivados. A este fenómeno se le llamó la política del café con leite, café con leche, ¿no? Por el café, ¿bien? Por el café de Sao Paulo y los derivados de Minas Gerais. Es así que durante aquellas 4 décadas, ¿no?, de presidencialismo, digamos, ¿no?, de la República Vieja, prácticamente se van a alternar en la presidencia el gobernador de Sao Paulo y el gobernador de Minas Gerais, debido a las restricciones del voto, porque no existía el sufragio universal, sino un sufragio censitario. Eso es común en toda la América Latina. Y ahora vamos al caso del Perú, para ya cerrar un poquito esta parte. El caso peruano no fue la excepción, evidentemente. Sin embargo, la élite agroexportadora peruana se encumbró de manera algo tardía, a finales del siglo XIX.
A decir del historiador peruano Jorge Basadre, un clásico de nuestra historiografía, se va a concretar a partir recién de 1895. Fíjate, es mucho más tarde que todos. ¿Por qué? Bien, debido a que vamos a tener la devastadora guerra del Pacífico, nosotros entre 1879 y 1883, una guerra que nos enfrentó contra Chile. Bien, y esta república aristocrática, como él le llama, ¿no? Rebautizada como república oligárquica, se va a extender de 1895 a 1919. Este periodo va a estar marcado por la influencia del Partido Civilista, Partido Civil, fundado por el empresario Manuel Pardo y Lavalle en 1871. La crisis financiera ocasionada por un agudo déficit fiscal en aquella época, la sucesión interminable de regímenes militares desde los tiempos de la independencia y los perjuicios generados por los errores y el declive de la venta del guano, por ejemplo, ¿no? Que era el producto, digamos, bandera, frustraron el intento de Pardo y Lavalle de crear las condiciones para el establecimiento de un proyecto oligárquico en nuestro país. O sea, no ocurrió lo que había ocurrido en Ecuador, Argentina y demás países. Además, encima muere asesinado el pobre hombre, bien, su prematuro asesinato en 1878 y el estallido de la guerra del Pacífico, un año después, van a postergar este proyecto hasta 1895, como estaba yo diciendo. Es recién a partir del llamado periodo de la Restauración Nacional que se consolidará la dominación económica de una burguesía terrateniente comercial convertida en clase social dominante debido básicamente a su éxito económico y las estrechas relaciones con los capitales británicos y crecientemente norteamericanos. Para Burdi y Flores Galindo, que van a tener pues un estudio clásico, ¿bien? Aunque los orígenes de las familias oligárquicas en la mayoría de los casos se remontaban apenas a la época del guano, la pertenencia a la clase se definía además por el apellido, lazos de parentesco, cierto estilo de vida. En otras palabras, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Que había una especie de rezago colonial. Bien, voy a ir avanzando. Voy a ir avanzando porque si no, no termino. Bien, formas autoritarias y represivas de consolidar el poder oligárquico. En un mundo marcado por las relaciones laborales verticales, la ausencia de espacios de representación democrática, la falta de movilidad social, las escasas clases medias ilustradas, la limitada participación ciudadana, etcétera, era de esperarse que ocurrieran estallidos de descontento de los sectores marginados de la red de beneficios que los regímenes oligárquicos otorgaban. Es así que a lo largo y ancho del continente van a empezar a estallar las primeras huelgas de trabajadores. Voy a mencionarlas, pensaba explicarlas, pero las voy a mencionar nomás, ¿ya? En 1902 estalla la Huelga General de Obreros, animada por la Federación Obrera Regional Argentina, la FOA primero, después llamada FORA. Había sido fundada el año anterior, en 1901, que fue la primera huelga macro, la primera huelga que aglutinaba, digamos, a obreros, ¿no? De diferentes sectores en la historia argentina. Le sigue la Semana Roja en Chile, ¿no? También llamada la Huelga de la Carne en 1905, la Huelga de Santa María de Iquique en 1907, también llamada la Huelga del Penique, donde van a ser asesinados por la represión aproximadamente 3.500 personas, entre las que se encontraban no solamente trabajadores chilenos, sino también bolivianos y peruanos que migraban con sus familias pues, para mejorar su condición de vida. A esto le sigue la famosa huelga de Cananea, de la que ustedes saben más que yo, bien, el 1 de junio de 1906, llevado a cabo entre los trabajadores mineros de la mina Cananea, en Sonora, administrada por la Consolidated Copper Company, ¿no? Causada, entre otras demandas, por la disparidad de salario entre los trabajadores mexicanos y extranjeros, ¿no? A esto también le seguirá la huelga de obreros textiles en Río Blanco, Veracruz. Voy a avanzar. Bien, entonces nos encontramos, ¿no? Con esta situación, ¿no? Que ya se está polarizando, ¿no? Por un lado tenemos pues que las oligarquías quieren mantener sus privilegios, ¿no? Y no están entendiendo muy bien qué está pasando, ¿no? Y por otro lado, bien, tenemos a estas, digamos, a estos brotes, ¿no? De descontento. En este sentido, en este convulsionado escenario no podía dejar de desarrollarse la prensa escrita. Tanto en Europa como en América Latina se desarrolló una actividad periodística sumamente beligerante que encontró en la caricatura
un importante vehículo de denuncia política y social. Ahora voy a hablar un poquito de la caricatura, porque además es un poco mi tema, ya es lo que a mí me ha llevado a meterme más en este periodo. La irreverencia en la caricatura es un instrumento perfecto para burlarse de los grupos de poder normalmente intocables y posiblemente desbaratar sus privilegios y su posición de poder. Para Rafael Barajas Durán, alias El Fisgón, que ustedes lo deben conocer, en su libro Historia de un país en caricatura, la caricatura mexicana del combate, los caricaturistas desempeñan un rol fundamental en el despertar de la conciencia colectiva. Abro cita. Los caricaturistas liberales, dice, de combate, se refiere a los del siglo XIX, son artistas que se dirigen, si no a las masas, sí al mayor número posible de lectores, ya que están animados por la idea de que los pueblos hacen historia. Esa es la concepción liberal. Carachitos. Ahí sí vamos a ver. Sí. Ahorita vamos a ir. Sí. Bien. Los pueblos hacen historia. En consecuencia, estos dibujantes satíricos plantean un proyecto político y cultural popular, que por otra parte ha ejercido una fuerte influencia en varias generaciones de mexicanos, dice Barajas Durán. Barajas recoge el testimonio de Francisco Alonso de Bulnes, ingeniero, escritor, diputado y senador durante el régimen porfirista, miembro destacado del mencionado grupo de los científicos, quien llega a decir de la prensa de aquel entonces, que la prensa de aquel entonces se distinguía por su lenguaje tabernario, la calumnia fácil, que educaba al pueblo para ser mingitorios, o sea, urinarios, con todas las urnas en que yacían las glorias patrias. O sea, estaban muertos de miedo. Al señalar sus defectos, la caricatura iguala a los poderosos con el resto de los mortales. Los convierte en seres humanos con defectos y torpezas. Para Gombrich, independientemente del talento del dibujante, las caricaturas tienen más probabilidades de causar conmoción en la ciudadanía que el discurso más inspirado de cualquier orador de masas. Dice Gombrich, el caricaturista puede mitologizar el mundo o tratar de disipar ilusiones. Bien, bueno, ya que tengo más, digamos, un poco más de teorización en cuanto a la caricatura, pero lo voy a dejar ahí, porque ya creo que ya me saqué un poco claro. En este sentido, la caricatura y los caricaturistas van a jugar un papel fundamental en las décadas previas a la Revolución Mexicana. Ahorita vamos a ver las imágenes. Convirtiéndose en el medio perfecto para canalizar la oposición al régimen porfirista. Durante el México del porfiriato nació el hijo del Ahuizote. Vamos a ver si vamos a darle. ¿Ve? Ahí está. No sé si se ve. A ver. Bien, el hijo del Ahuizote, ¿no? Periódico / revista satírica fundada en 1885, heredera de otra publicación periódica anterior que se llamaba El Ahuizote, una publicación satírica nacido en 1874, editada este primer Ahuizote por José María Villasana. Ahí está. Ahí está. Ahorita vamos a ver las caricaturas, algunas de estas, las que he podido conseguir. Bien, entonces el hijo del Ahuizote es heredero del primer Ahuizote que se había manifestado contra el gobierno de Lerdo de Tejada. Habría que hacer un poco la aclaración aquí, no sé si todos saben, yo he tenido que investigar. El ahuizote es un animalito, ¿no? Es una especie de nutria o perro de agua. La palabra proviene del náhuatl ahuizotl, que significa agua, y de huistl, que significa espina. Disculpen, mi náhuatl debe ser espantoso. Bien, seguimos. Igual. Entonces yo también. Bien, me interesa mucho el caso del hijo del Ahuizote, les voy a explicar por qué. El hijo del Ahuizote arremetió contra el régimen de Porfirio Díaz a través de la caricatura, primero bajo la dirección de su fundador, Daniel Cabrera, quien estuvo preso entre 5 a 6 veces, y desde 1902 por los famosos hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, ¿no? Harto conocidos por todos ustedes por difundir las ideas liberales, ¿no? E incluso anarquistas a nivel del semanario Regeneración y otras publicaciones periódicas. Los hermanos Flores Magón fueron encarcelados y posteriormente exiliados. La publicación terminó clausurada en 1903 y sus talleres incautados por el régimen porfirista, pero ellos no se quedaron tranquilos porque después nació, con ese mismo tinte, el nieto del Ahuizote,
bien, el bisnieto del aguizote, ¿no? Y el colmillo público y el aguizote jacobino, o sea, seguían con el tema del aguizote. Yo creo que el tema del aguizote es interesante porque es un animalito como escurridizo, ¿no? Entonces es una especie de previo Speedy González, no sé. Bueno, el semanario se autoidentificaba como, ¿no? Semanario independiente de oposición feliz e intransigente con todo lo malo. Me encanta porque dicen, ¿no? Somos un semanario feliz, o sea, nos podrán perseguir, pero nosotros seguimos fastidiando, ¿no? Según Fernando Ayala Blanco en la caricatura política en el Porfiriato, las caricaturas de este semanario contribuyeron a darle un discurso y cohesión a la oposición al régimen y aumentaron la fuerza creciente de los ideólogos de la revolución. Sus páginas llegaron a un gran número de personas analfabetas. Las caricaturas esgrimieron un lenguaje directo y sencillo de fácil comprensión. Para Sheets, en su tesis Leyendo Monitos, un estudio de la recepción de la caricatura política en México, que yo revisé para mi tesis de maestría, en un país como México, de altos niveles de analfabetismo, extensible también para el Perú, evidentemente, de comienzos del siglo XX, las imágenes de la caricatura llegan a una población muy amplia, por lo tanto, bien, el discurso político se hace más accesible a las masas, ¿no? Bien, voy a dejar acá. Vamos a mirar las imágenes. ¿Bien? Acá tenemos, por ejemplo, este es un personaje, este apareció en 1899, y esa es Doña Paz Trancazo, ¿no? Doña Paz Trancazo esgrime una espada que dice La Matona, y finalmente es la forma como don Porfirio Díaz, pues, ¿no? Garantiza la paz, ¿no? A través de Doña Paz Trancazo. Vamos a la siguiente. Bien. A ver, paso un ratito. Acá. Un ratito, ahorita regreso. Bien, acá tenemos esta que me gusta mucho, me parece muy interesante. Bien, se llama Entrada de Emperadores a México. Bien, y acá vemos, por ejemplo, la entrada de Maximiliano de Habsburgo, y acá acompañado, pues, de su esposa, ¿no? Doña Eugenia. Y acá tenemos a Porfirio Díaz, pero acompañado de Doña Paz Trancazo, ¿no? Entonces es bien interesante. Los personajes los he podido identificar. Aquí el obispo Pelagio Antonio de la Bastida, ¿bien? Y este señor que acá me parece que es Ignacio Aguilar Marocho, que fue miembro de la Junta de Notables que invitó a Maximiliano a venirse a México para ser emperador. Me parece. Esto sí, todavía ya no le di mucha vuelta. Regresamos por acá. 17 de marzo de 1901, el hijo del aguizote otra vez, ¿no? Don Porfirio Díaz haciendo malabares, ¿no? Con los empréstitos, contribuciones, contratos, etcétera, ¿no? Sí, típico. ¿Bien? Y acá, comentando la convención, urna electoral, ¿bien? Con su machete, ¿no? Se hace el plebiscito, se recogen los votos, los guardo, ¿no? ¿No? Algo así como que los tengo yo, estos... Disculpe que no se hace el plebiscito, ajá, se escogen los votos, se escogen los votos. Y acá abajito dice algo que no, él garantiza, o sea, él es el garante porque él es el héroe de la paz. No, disculpen que no lo veo muy bien. Y me olvidé de este. Bueno, vamos a hacer, y esta me gusta mucho. De hecho, la trabajamos en clase con mis alumnos. Esta corresponde a la quinta reelección, ¿no? La quinta reelección, 1900, ¿no? Impopularidad, ¿no? Primera reelección, segunda reelección, a la quinta reelección ya se está fraccionando, ¿no? El régimen, y me parece interesante porque miren, tienen sus bastones, ¿no? El militarismo y el clericalismo, ¿no? O sea, la iglesia y los militares que son sus apoyos, pero son apoyos que son como muletas que ya en cualquier momento se van a romper, y el pueblo mexicano ahí, ¿no? Riendo, ¿no? Riendo porque ya se las huele. Bien, entonces quise mostrar estas como ejemplo. Bien, quiero hablar un poco del Perú, ya no me metí mucho con otras realidades.
Coincidiendo con el contexto cultural europeo y mexicano, también proliferaron en el sur del continente periódicos, semanarios y revistas que ilustraban la realidad política a través de la caricatura. Entre las publicaciones más celebradas se encuentran la famosa Caras y Caretas, fundada en Montevideo en 1890, dirigida por el certero humorista Eustaquio Pellicer y trasladada a Buenos Aires unos años después. En el Perú, bien, en el Perú, revistas como Variedades de 1908 hasta la famosa Mundial de 1920 fueron los vehículos utilizados por artistas, dibujantes de la talla de Julio Málaga Grenet, Pedro Challe, Francisco González Gamarra, entre otros, para desnudar a través de su pluma los avatares de la política nacional y al grupo de poder establecido. José Antonio Miro Quesada opinaba que, abro cita, se cree que la prensa tiene el poder de formar la opinión pública, cuando en realidad no hace otra cosa que reflejarla. Este planteamiento es interesante ya que nos remite a la idea inversa de lo que habitualmente pensamos. La prensa así vista no sería otra cosa que el eco de la calle. Interesante. Lo que nos lleva a pensar que a comienzos del siglo XX la opinión pública en Lima era bastante crítica y utilizó los canales impresos para manifestar su descontento con los regímenes, este régimen civilista oligárquico, ¿no? Sin embargo, el nivel de la crítica no fue de ninguna manera tan feroz como en México, como el hijo del aguizote, por ejemplo, ¿no? Como el caso de la caricatura política mexicana. ¿Por qué? Creo yo que porque en el Perú no se va a desarrollar una experiencia similar al autoritarismo porfirista, ¿ya? O sea, no va a ser, no vamos a tener ese tipo de dictadura, ¿sí? Bien, vamos a observar algunas caricaturas muy rápidamente. Bien, acá tenemos, por ejemplo, esta caricatura es de 1908, bien, el personaje es el presidente Pardo Barreda, es uno de los presidentes emblemáticos del periodo civilista, y aparece mordido por un perro que representa a la prensa, ¿no? Dice caracoles y todavía me muerde la pantorrilla. ¿Bien? Y acá tenemos otra vez al presidente Pardo Barreda, pero que ya está dejando el poder, y este otro es el presidente Leguía, recibiendo instrucciones de Pardo Barreda, ¿no? Dice, no le temas, ¿no? Porque el caballo representa al Perú, noten ahí el escudo nacional. Dice, no le temas que no es chúcaro, ¿no? Es un poquito pajarero, o sea, medio escurridizo. ¿Bien? Eso sí, pero no importa, en cuanto lo notes, bien, inquieto, haz como yo, código militar con él. Entonces es clarísimo, es clarísimo. Este es Málaga Grenet, que es buenazo. Esta es mi favorita, me encanta esta caricatura. Bien, lo voy a explicar. A ver, tenemos, este es el presidente Leguía es este de acá, ¿bien? ¿No? Y en la ventana, tenemos al que acá le daba los consejos, ¿no? Al presidente Pardo Barreda. Estamos en el momento de la transición. Entonces, Leguía está escapando del convento. La abadesa furiosa dice, ay, pero ¿por qué abandona a esta santa, ¿no? Mansión, esa canalla, ¿no? Ay, ¿cuántos beneficios sí. Ha recogido de Dios? Claro, porque a lo que se refiere es que está abandonando este santo convento, se refiere al partido civil, ya, porque Leguía fue muy inteligente y llegó al poder en 1908 por el partido civil, pero se quitó, ¿ya? Se quitó y gobernó como un independiente, ¿ya? Bien. Bueno, y acá tenemos a Leguía. Esta me parece muy parecida a la que vimos de Porfirio Díaz, que estaba haciendo los malabares, ¿se acuerdan? Todo el peso, ¿no?, de la administración, ¿no? La cuestión de Palma y Arica, la elección por sucesión, ¿bien? Y una serie de problemas que va a presentar. ¿Bien? Bueno. Bien. Ya, sigo. Crisis de los regímenes oligárquicos. ¿Bien? La consolidación de la burguesía capitalista como clase hegemónica
trajo consigo un periodo de profundas convulsiones sociales, ¿no? Protagonizadas por los emergentes sectores obreros y los grupos estudiantiles en contra del sistema económico-político instaurado. Tanto en México, en el México de 1910, como en el Perú y el resto de América Latina en la misma época, las élites gobernantes habían sido incapaces de generar un consenso entre las diferentes fuerzas que estaban consolidándose en el escenario político. Es así que fueron surgiendo y consolidándose ideologías antisistémicas como el socialismo y el anarquismo, sobre todo el anarquismo, que actuaban sobre los grupos subalternos, dotándolos de un discurso político que los llevará a luchar en pro de una serie de reivindicaciones económicas, políticas y sociales. Entre los años de la Primera Guerra Mundial y hasta el estallido de la Gran Depresión de 1929, empiezan a gestarse en América Latina una oleada de movimientos, estos movimientos protagonizados por estos sectores, ¿no? Este proceso se va a vivir en América Latina desde México hasta la Patagonia. Bien, y no va a ser exclusivo de nuestra región, ¿no? De hecho, bien, América Latina refleja el proceso similar de decadencia del viejo orden que se vive en la Europa de la Belle Époque a puertas de la Primera Guerra Mundial. O sea, digamos que estamos, ¿no?, más o menos en ese mismo momento de crisis y de transición, ¿no?, de lo viejo hacia lo nuevo. Para Lori Sanata, este proceso no refleja otra cosa que un proceso de tránsito, de la sociedad de élite a la sociedad de masas. Esto me parece importante. Del universo religioso, ¿no?, de ese orden imaginado religioso, estamental, al político. Del liberalismo de las élites a la democracia del pueblo, dice Lori Sanata. Del espejismo del progreso a la realidad de los conflictos que éste suele traer aparejados. Cierro cita. Entonces vamos a ver ahora rápidamente las primeras experiencias democratizadoras en América Latina. Bien. El proceso de democratización está asociado a la necesidad de modernizar la sociedad latinoamericana, una vez que se está alcanzando cierto orden que supera la anarquía original de la emancipación. De ahí que tras un siglo de vida republicana, bien, se van a desarrollar algunas experiencias que buscan establecer un ejercicio democrático. Bien, en este periodo de tránsito es que debemos ubicar al México de la Revolución. Para 1910, el desgaste político del régimen porfirista era innegable. La dureza de la represión contra los movimientos huelguistas, la persecución de políticos y periodistas como los hermanos Magón, la misma decisión porfirista entre adversarios como Reyes y Limanturo, las falsas promesas del caudillo que no tentaría una nueva reelección, ¿no? Estoy pensando en esa entrevista que dio en 1908 a este periodista norteamericano. Incluso, bueno, ¿no?, esta promesa finalmente no se cumple. Se dice que don Porfirio menospreció las posibles consecuencias negativas de una nueva reelección en 1910. Para García Diego, lo más singular de las elecciones de ese año fue que en ellas participó un contendiente auténtico, Francisco Madero, quien realizó una campaña de enorme repercusión en el plano nacional. Bien, no pretendo acá realizar un recuento de los sucesos de la Revolución Mexicana, ¿no? Es un proceso ampliamente estudiado por especialistas nacionales y extranjeros, y en todo caso yo he venido a aprender aquí de ello, ¿no? Pero quiero señalar algunos apuntes breves. La revolución para Arnaldo Córdoba estuvo lejos de ser una revolución social, más bien constituía una forma inédita en la historia de revolución política, a saber, una revolución populista, dice. ¿Bien? Es interesante esta valoración, ya que, como veremos más adelante, este mismo fenómeno de temprano populismo empezará a manifestarse en países del hemisferio sur. Nos vamos al Cono Sur, nos vamos a los países del Cono Sur. Un país pionero en este proceso de tránsito de la sociedad de élite, la sociedad de masas en América Latina fue Uruguay, de la mano de José Batlle y Ordóñez, presidente de la República en dos periodos, 1903 a 1907 y 1911 a 1915. Bien, fue hijo de un presidente de la República anterior, pertenecía al Partido Colorado. El gran logro democratizador del gobierno de Batlle fue ampliar la base participativa electoral
al reemplazar el sistema de voto censitario por el del sufragio universal al final de su segundo gobierno. Este paso pionero en América Latina se llevó a cabo mediante la reforma en la ley electoral de 1915 como antesala a la gran reforma constitucional de 1918. Para Camila Ceballos, este fue el primer paso hacia la democratización del sistema político. En el Perú también hubo un interesante experimento de la mano de Guillermo Billinghus, ¿bien? Presidente de la República entre 1912 a 1914. Viene un poco a interrumpir esa sucesión de presidentes ¿no? Aristocráticos, oligárquicos. Bueno, Billinghus no pertenecía al Partido Civil, de hecho, pertenecía al Partido Demócrata Pirolista, había sido primero alcalde de Lima, ¿no? Como alcalde de Lima había realizado bastante obra social, demoler viejos edificios insalubres en el centro de la ciudad, obras públicas, instaló puesto de venta de carne y víveres subvencionados, etcétera, etcétera. Durante su gestión presidencial intentó proponer una legislación social moderna que incluiría la renovación conjunta del Congreso con el Poder Ejecutivo en las elecciones, o sea, a la par, ¿no? Que se elija congresistas y presidentes. Sin embargo, no logró concertar alianzas dentro ¿no? del Congreso, ni con los civilistas ni con los leguistas que van a ser sus enemigos. Bueno, me salteo muy rápido. Bien, entonces finalmente Billinghus termina siendo deportado, no llega a terminar su gobierno, hay un golpe militar por el coronel Óscar R. Benavides, quien llega a ocupar la presidencia. En Argentina, bien, hay la experiencia de Hipólito Yrigoyen, pero ya no me da mucho tiempo, fue presidente durante 2 periodos, ¿no? Y en el segundo periodo también fue derrocado por golpe de Estado. Fíjense que hay una similitud. Cofundador de la Unión Cívica Radical, para el historiador argentino Milciades Peña, el triunfo de Yrigoyen en las elecciones de 1916, abro cita, marca un momento trascendental en la historia argentina que indica la irrupción en la vida política de las masas populares marginadas hasta ese entonces por el régimen oligárquico. Bien. Sigo avanzando. Bien, a ver, voy a saltear. La pregunta aquí sería, ¿lograron estos partidos la caída de los regímenes oligárquicos para dar paso a una era de democratización? O sea, esa es la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? ¿Lo lograron o no? Nuevamente, la respuesta aquí no es absoluta. En aquellos países de tradición débil, de democracia débil y económicamente inestables, dependientes de la inversión extranjera como el Perú, se produjeron reacciones autoritarias encarnadas por los militarismos que frenaron los ímpetus democratizadores. Lo que le pasó, acabamos de decir, lo que le pasó a Billinghus. Bien, bien. La oligarquía peruana recurrió a la consabida alianza con el ejército para restablecer el orden. Sin embargo, los vientos de agitación social seguían soplando. Bien, en 1915 estallaría en la sierra una sublevación indígena, campesina y anarquista. Bien, ya no me da tiempo. Bueno, sí, muy bien. Ya no me va a dar tiempo. Bueno, quería un poco hablar de la consolidación. Me faltan 2 carillas y se acabó. La consolidación del proyecto revolucionario mexicano, ¿no? Y su influencia en América Latina. Mientras esto ocurría, estas experiencias democratizadoras ocurrían, en México la revolución seguía su propio derrotero. En 1920 muere asesinado el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, del que estábamos hablando un poco ayer, y con esto se cerró la fase armada de la Revolución Mexicana. Para Santana será durante el gobierno de su sucesor Álvaro Obregón, entre los años 1920 y el 24, cuando en México la revolución se consolida como proyecto político-social. En este contexto en el que el grueso de países latinoamericanos, ¿no? Dependientes todavía de los capitales ingleses norteamericanos, ¿bien? Será un objetivo del nuevo Estado revolucionario mexicano el recuperar la autonomía de los recursos. Estaríamos entrando a una fase nacionalista del proceso revolucionario, Vasconcelos y todo más. Voy a leer mis conclusiones. Muy bien. Bien, conclusiones. A manera de conclusión, hemos tratado de presentar el tránsito de repúblicas oligárquicas a repúblicas de ciudadanos en América Latina de comienzos del siglo XX.
hemos visto que los proyectos oligárquicos constituyeron formas político-económicos sociales de relacionarnos con la modernidad y que a pesar de los problemas que ocasionaron sus lógicas verticales, es indudable el impulso modernización que conllevaron. Las reformas democratizadoras, no estuvieron presentes en el esquema conceptual de estas oligarquías. Pese a ello, en gran parte de América Latina surgieron proyectos de reformas democratizadoras, como ya vimos un poquito, que buscaron incorporar al mayor número de personas a un estatus de ciudadanía. En la mayoría de los casos, este impulso fue frenado o tuvo un impacto limitado debido a las pugnas políticas e ideológicas entre las fuerzas en tensión. Por un lado, el conservadurismo oligárquico en alianza con los militares y por otro lado, las tendencias reformistas democratizadoras. En el caso de México es paradigmático porque aceleró dicho proceso gracias al desarrollo de la revolución, que pese a sus primeros 10 años de tensión y conflicto, dio a luz al más grande proyecto de reforma educativo-cultural de la región de la mano del presidente Álvaro Obregón y José Vasconcelos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Claudia. Agradecemos muchísimo. A lo mejor sentiste un poco prisa, pero nos ha quedado muy claro. Nos hablaste de los regímenes oligárquicos, cómo estuvieron al servicio de un sistema económico dependiente del capital extranjero para integrar estos países al mercado mundial. Nos hablaste del proceso de unificación territorial y poblacional, esta importancia que tiene todavía la subordinación y lo jerárquico. Nos hablaste de la transición a la modernidad, estos esfuerzos, estas dificultades para que las oligarquías terratenientes transitaran a estas oligarquías burguesas. Nos hablaste del proceso que se siguió en Argentina, en Brasil, en Perú, y después nos hablaste de la reacción, las formas autoritarias y represivas, especialmente en 1902 en Argentina, la Semana Roja en Chile en 1905, la huelga de Cananea en 1906, la huelga del Río Blanco. Nos hablaste de esta polarización creciente que se manifiesta en la cultura de la caricatura. Disfrutamos de estas caricaturas. Comparamos un poco las caricaturas de México con las de Perú especialmente. Nos hablaste también de las crisis de los regímenes oligárquicos, las crisis, las ideologías de antisistema y de cómo poco a poco se empezó a consolidar y a transitar de una sociedad de élite a una sociedad de masa, de una sociedad religiosa, digamos, a una estructura política, de una visión elitista a una visión democrática y, por lo tanto, de una democracia ideal a una democracia conflictiva. Apreciamos tu presencia. Has viajado a México, esto lo apreciamos muchísimo, lo valoramos. Sabemos de tu trabajo como investigadora, como académica, y lo apreciamos. A nombre del ITAM, del doctor McCaden, obviamente, jefe del departamento, a nombre del director de la revista, el doctor Carlos Gutiérrez, a nombre también del profesor, del doctor Alejandro Dieres, que no para de trabajar. Todo esto es posible por el trabajo del doctor Alejandro Dieres y de mucha gente, de la gente de Relaciones Públicas, que esto lo hacen posible. Hay mucha gente que está detrás de este esfuerzo. Te damos el más profundo de los agradecimientos. Te entrega el ITAM formalmente esta distinción, este reconocimiento, que lo hacemos con mucho gusto, con mucho orgullo, y también, perdón, unos presentes del ITAM que te entregamos y que, bueno, te agradecemos tu presencia. Rafael, muchísimas gracias. Les agradecemos a todas ustedes, a todos ustedes, el que nos hayan acompañado en esta actividad. Seguramente tendrán mucho interés en revisar el documento de la maestra. Ya es la segunda vez que nos acompaña y ha ido presentando los avances de una investigación. Entonces, seguramente, si alguien tiene inquietud, pueden contactarla. ¿Quieres decir tu correo? Sí, mi correo es ana.reynoso con i latina @uarm.pe. Ok. De todas maneras, cualquier cuestión pueden contactarnos para si alguien quiere profundizar, seguir en líneas de investigación, y seguramente después el artículo completo lo podrán revisar posteriormente en la revista Estudios. Les deseamos una buena tarde,
y les mandamos un saludo afectuoso. Los invitamos a continuar con las actividades del día de mañana y del día viernes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafael.